ir a los bancos centrales, y con todo esto recibimos ya a nuestro invitado para nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada martes, con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy querría arrancar de alguna manera, son múltiples las referencias, la agenda del día, pero lo primero es ese diagnóstico que acaba de poner sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional. Eleva las previsiones por primera vez en un año para el conjunto global. Dentro del G7 solo ve recesión para el Reino Unido. China crecerá mucho más de lo que esperaba y sí, hay una rebaja para España, pero va a liderar el crecimiento de la eurozona. Con todo esto, ¿cómo dirías que es el escenario que presenta el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, pues yo creo que ha mostrado un escenario de moderado optimismo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que si uno mira la foto de 2022, en los cuales pues todos los precios de materias primas estaban por las nubes, en los cuales los fletes de todo el tema de transporte y logística estaba disparado, efectos de segunda ronda en toda la base salarial a nivel global y una reducción de la liquidez en el sistema y de la capacidad de endeudarse, ¿no?, por parte de las grandes corporaciones, pues el escenario ha cambiado ligeramente, ¿no?, en los últimos 2 meses, más o menos, 3 meses. Sobre todo ha cambiado en la presión en los inputs de materias primas de la cadena industrial, ¿no?, con una caída muy fuerte del precio eléctrico, una caída muy fuerte del crudo, que está casi a $60 de sus máximos, caída de los precios de los fletes volviendo a los niveles pre-COVID, caída de los precios de semiconductores, casi todos los metales industriales mucho más moderados, los soft commodities lo mismo, ¿no? O sea que al final la presión de inputs de las cadenas industriales se ha destensionado, el proceso de desinflación ha comenzado y eso pues quita presión sobre el crecimiento, ¿no? Pero sí que es verdad y luego por otro lado todo el tema de levantar las restricciones en China, hoy ya lo hemos visto con los primeros indicadores de actividad, como se empieza a notar pues que esa apertura al final a uno de los grandes motores del mundo pues es muy positivo. Yo creo que eso es lo que ha reflejado el FMI, ¿no? Una menor tensión en la parte de costes empresariales y una reapertura del gigante asiático pues que libera un poco el crecimiento a nivel mundial y ese moderado optimismo, ¿no? En ese escenario y con ese optimismo aún así, llegamos a esa cita clave con el Banco Central de Estados Unidos, justo antes del BCE, del Banco de Inglaterra, en el que evidentemente la lucha contra la inflación sigue siendo la gran protagonista, sobre todo esa subyacente que es la que más trata de atajarse, pero vamos, según se espera por parte del mercado, a ver un endurecimiento menos duro en esa subida de tipos de interés, pero al mismo tiempo Powell va a tener que defender la necesidad de seguir trabajando para atajar esa inflación. ¿Qué esperas de esta cita con la política monetaria? Primero con la FED y luego con los europeos. Bueno, pues parece que el guión es 0,25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y un discurso hawkish, ¿no? Parece que ese va a ser un poco el ten con ten, ¿no? Por un lado, un ritmo más moderado de subidas o una pausa en el ritmo tan agresivo que vimos el año pasado, ¿no? Pero siguiendo subiendo, ¿no? Otros 0,25 puntos básicos. Y yo creo que muy pendientes de anclar las expectativas a medio y largo plazo, ¿no? Al final, como comentas, la inflación subyacente, sobre todo por el sector servicios y la presión salarial que hay en los efectos de segunda ronda, sigue sin dar tregua, a pesar de que todo lo que hemos comentado de la caída de todos los inputs, insumos de las cadenas de producción y todo el tema del sector servicios y los salarios siguen sin estar controlados, y yo creo que ahí es donde se va a centrar el discurso de Powell, ¿no? Yo creo que va a ser hawkish en su discurso para decir que el trabajo no está todavía hecho, y porque además lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Al final llegaron tarde, primero lo negaron, luego empezaron a actuaron tarde, y yo creo que tienen que estar mucho tiempo y un tiempo prolongado anclando las expectativas de medio plazo. Si se relajan antes de tiempo, que es un poco, ha mencionado muchas veces el tema de Volcker, ¿no? Del error de la política de Volcker en los años 70 por parte de la Reserva Federal, que bajó los tipos antes de tiempo y se volvió a generar otra espiral inflacionista, ¿no? Entonces yo creo que la FED tiene muy claro que no se pueden anticipar, y yo creo que vamos a tener un escenario de tipos altos mucho más largo de lo que el mercado descuenta. Yo creo que muy probablemente sigamos con un discurso
discurso muy hawkish por parte de la Fed, ¿no? Y en el caso del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, pues siempre vamos con decalaje respecto a Estados Unidos, como 2 trimestres más o menos, y probablemente pues sigan con 50 puntos básicos de subida y un discurso hawkish, como ha mostrado Lagarde en las últimas sesiones. Además, las lecturas de la inflación del mes de enero por el repunte del crudo durante el mes desde finales de diciembre hasta ahora, pues le da sentido a seguir con los discursos hawkish, y yo creo que hay cumplirán el guión, ¿no? Discurso hawkish y subida de 50 puntos básicos tanto en Banco de Inglaterra como en Banco Central Europeo. En ese contexto te quería preguntar, José, porque quería poner sobre la mesa los resultados de última hora que hemos conocido esta mañana. Estamos asistiendo a esa campaña de resultados hoy con la banca como protagonista, y tenemos con ese nombre propio a UBS, que ha batido expectativas en unas cuentas que se ven impulsadas por los efectos de la subida de tipos de interés y que compensan esa desaceleración de la actividad comercial. Según ha informado UBS en cuanto a sus beneficios en el cuarto trimestre, supera las expectativas y además planea la recompra de más de 5.000 millones en acciones este año. Precisamente dice ya que el aumento de los tipos de interés ha ayudado a compensar una caída de esas tarifas comerciales y los ingresos por transacciones en el negocio clave de gestión de patrimonio. Anuncia unos ingresos netos de 1.650 millones de dólares este martes, y apoyado por ese aumento del 35% en los ingresos por intereses en la unidad de gestión de patrimonio, el margen que es el préstamo, el margen que la empresa obtiene de los préstamos. Así, las ganancias de este negocio cumplen con las estimaciones y el banco reporta así unas entradas de capital de 23.000 millones. Los ingresos del banco de inversión han caído un 24%, mientras que los costos de compensación han aumentado. Son los resultados que están siendo protagonistas a esta hora del banco, el prestamista con sede en Zurich, que supera expectativas al tiempo que anuncia un plan de recompra de acciones. Con estos resultados, José, y con la mirada puesta en ese impacto que recibe ya esa cuenta, ese margen del banco mirando a la subida de tipos de interés, quería preguntarte cómo hay que mirar a la hora de invertir a ese sector financiero. El otro día, cuando escuchábamos en boca de algunos de los representantes de la banca española dentro del Sabadell, decían cómo todavía esos vientos de cola de la subida de tipos incluso no se van a registrar del todo este 2023 y llegarán en 2024, aunque aún así el entorno sigue siendo de incertidumbre. ¿Cómo hay que mirar a este sector financiero en este momento en el que se está viendo, ¿no?, esa evolución económica al tiempo que llega esa subida de tipos de interés? Bueno, y eso que UBS es un banco que no es especialmente beneficiado, porque es un banco menos retail y menos hipotecario y más de banca de inversión, ¿no? Y aún así pues vemos los fuertes vientos de cola que tiene el sectorial y cómo pues van batiendo uno tras otro que va publicando, salvo sustos en la parte de costes que alguna entidad ha dado, pero vamos, en general los vientos de cola, como comentas, son muy positivos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una mirada retrospectiva un poco y echar la mirada bien atrás, ¿no? Y al final, si nos fijamos desde el año 2008, hemos asistido a un proceso de inyección monetaria masivo por parte de los bancos centrales, llegando a estar los tipos en negativo, ¿no? Y eso se compensaba para la banca con LTROs para tenerlos asistidos y subsidiados para ser capaces de sobrevivir a un entorno de tipos así, ¿no? Porque para el negocio bancario es terrible esa situación. Y ha sido así durante 12, 13 años, ¿no? O 14 años por parte de todo el sistema bancario europeo. En ese tiempo ha servido para reorganizarse internamente, para reducir costes, para fusionar un montón de entidades a nivel nacional en casi todos los países. Y al final, cuando se produce el giro en la política monetaria, se produce un giro enorme en las cuentas de resultados con unas entidades que son mucho más livianas en costes y mucho más eficientes, ¿no? Y que se han digitalizado muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, aunamos una situación que les ha obligado a ser eficientes en entornos tremendamente hostiles, con lo cual en entornos mucho más favorables pues estamos viendo que los vientos de cola están en plena explosión. Yo creo que estamos en el momento más dulce para el sectorial bancario, porque al final
toda la parte buena, que es la mejora del margen de intereses, no se ve eclipsada por la parte mala, que es el encarecimiento de la captación de depósitos, que poco a poco y progresivamente a lo largo de 2023 y de 2024 tiene que empezar la competitividad por los bancos para ir subiendo lo que pagan a los depositantes por depositar en su entidad. La caída de comisiones, lógicamente, los volúmenes de operaciones y los volúmenes de crédito con tipos de interés con un Euribor por encima del 3% son menores que con el Euribor al 0,5 y, lógicamente, va a haber una caída de volúmenes en comisiones. Y, por otro lado, tenemos todo el tema de costes. Como digo, las entidades bancarias han apretado muchísimo a sus trabajadores durante estos 14 años de ajuste y, lógicamente, los sindicatos han apretado mucho estos vientos de cola y estamos viendo inflaciones salariales muy fuertes, ¿no?, en el sector de banca después de 13, 14 años exigiendo mucho a su plantilla. Y ahí esto está quizás el único nubarrón de corto plazo, ¿no? Los costes sí que están sorprendiendo o siendo más virulentos, ¿no? Pero las otras dos partidas, la caída de volúmenes y la parte de captación de depósitos, se está dilatando en el tiempo y luego no nos olvidemos también que la mora, pues poco a poco irá empeorando, pero yo creo que será un proceso lento y gradual, ¿no? Entonces esos tres factores negativos todavía no eclipsan la parte positiva y estamos en el momento más dulce, ¿no? Yo creo que todavía tenemos 2 o 3 trimestres por delante en el que ese momento dulce de la banca va a continuar, pero iremos de más a menos, ¿no? Yo creo que va a ser, según avance el tiempo, la situación, ese gap de margen de interés se irá cerrando y la parte negativa, como hemos comentado, pues se irá empezando a pesar y irá mermando pues la mejor situación, ¿no? Pero de momento a corto plazo, desde luego, está en plena explosión de resultados y va a continuar así. José, antes de terminar, querría que nos situásemos mirando propiamente la renta variable al IBEX 35. Hoy despedimos el primer mes del año y el principal selectivo de la bolsa española está registrando una subida que roza el 10%, ligeramente por encima del Eurostock 50. Y solamente superada por la bolsa de Milán en cuanto a esas plazas europeas. Es el mejor mes, sin lugar a dudas, de enero desde 2001 y con esta revalorización, con esta carrera que ha cogido en este arranque del año, quería preguntarte, de cara a los próximos movimientos, a prepararnos a los próximos trimestres, ¿cómo ves al IBEX 35, a la bolsa española, y qué destacarías? Bueno, pues vamos a echar un poco la mirada atrás también, ¿no? Llevamos 13 o 14 años diciendo que la bolsa española es la peor del mundo y que es una de las bolsas que menos rentabilidad da al accionista. Si incluimos dividendos ha sido algo menos dramático, pero la realidad es que es una bolsa que ha rendido mucho menos que otras bolsas internacionales. Pero al final es un tema de composición sectorial, ¿no? Aquí no había compañías de crecimiento ni había compañías tecnológicas. Aquí tenemos un 30% más o menos en el sectorial bancario, otro tanto en el sector de utilities renovable y luego mucho sector turismo, ¿no? Y luego pues ya tenemos compañías como Inditex, Indra y algún otro representante, ¿no? Todo el tema de las concesionarias constructoras y poco más, ¿no? Y al final, si uno mira qué es lo que ha tenido el mejor performance en este mes de enero, pues ha sido el sector turismo y el sector bancario, ¿no? Que están súper representados en el IBEX, y eso que el sector utilities, que también pondera mucho, pues ha tenido un movimiento lateral, tuvo una corrección fuerte en los meses de noviembre y diciembre y se ha estabilizado o se ha quedado más lateral, ¿no? Pero dos de los motores del IBEX pues han tenido un comportamiento excepcional en este inicio de año. IAG ha subido, por ejemplo, más de un 40% en lo que va de año, y el sectorial bancario pues prácticamente similar, ¿no? Con subidas de doble dígito en prácticamente todas las entidades financieras, incluso por encima del 20% en muchas de ellas, ¿no? Entonces ahí está la explicación en la composición sectorial, y yo creo que los vientos de cola, como decimos, tanto para el sector turismo como para el sector bancario, van a seguir ahí. Las mayores dudas yo creo que ahora mismo están en el sectorial de utilities, pero al final son negocios muy recurrentes, con unos grandes planes de inversión, con la solución para todo el tema de la dependencia energética, con la inversión y los CAPEX en renovables, y no esperamos una debacle del mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a tener mucha estabilidad en resultados de las compañías. Y no nos olvidemos otro factor: las divisas LATAM, que también ha sido 12 años una losa, pues en el último año han ayudado bastante, ¿no?, a repatriar capitales con un tipo de cambio del real brasileño y el peso mexicano bastante más sólidos de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Así que tenemos vientos de cola, como digo, y una composición sectorial que le favorece. Te voy a pedir un momento para volver a preguntarte, porque acabamos de recibir una noticia de última hora que habla sobre el pulso económico y sobre la economía francesa. Si bien ayer hablábamos cómo Alemania avanza hacia esa recesión, con ese comportamiento de su economía alemana en contracción trimestral, acabamos de ver cómo la economía de Francia ha logrado un crecimiento
del 0,1%, crecimiento nimio, pero se escapa a la recesión en el cuarto trimestre del año por encima de las previsiones, que esperaban un crecimiento neutro del 0%. Contrasta, eso sí, con ese crecimiento económico del 0,2% del tercer trimestre. Sin embargo, como decimos, esas cifras preliminares del dato adelantado en el trimestre superan las previsiones. Francia se escapa de la recesión y crece el 0,1%. En tasa interanual, el dato del PIB preliminar arroja un crecimiento del 0,5% en tasa interanual, tal y como se esperaba, y frente al dato previo del 1%. Para el conjunto de 2022, la economía francesa, según esa oficina, sus cifras preliminares, habría crecido un 2,6%. Son los datos que radiografían a esta hora a nuestro país vecino, a Francia, que se escapa a la hora de medir ese crecimiento trimestral de esa contracción económica. Crece de forma nimia, pero crece un 0,1%, es una décima de crecimiento en el cuarto trimestre. Con estos datos sobre la mesa, José, muy rápidamente, no quiero quitarte mucho más tiempo, vemos cómo se escapa, consigue crecer la economía francesa. Ayer no lo veíamos en el caso de Alemania, que sorprendía a la baja, y Francia al alza. ¿Cómo hay que mirar esa evolución de la economía gala, de las economías europeas en este momento, con estos datos flash que vamos conociendo? Bueno, volvemos a lo mismo un poco. Al final, si uno mira la economía alemana, que ayer se contrajo 2 décimas, el peso del sector industrial es mucho mayor que el peso del sector servicios. Si uno mira la economía gala, que es una economía muy basada en el sector servicios y muy basada en el sector primario y agrícola, ¿no?, con un gran peso del sector primario agrícola y el sector servicios, que son dos sectores que están en un momento dulce, ¿no? La inflación subyacente está alta porque el sector servicios está en un momento muy fuerte, y el sector agrícola pues está en un momento también muy fuerte, ¿no?, de los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se explica el porqué el mejor comportamiento de Francia respecto a Alemania, ¿no? Probablemente con la reapertura de China pase lo contrario a lo largo del primer semestre de 2023, ¿no?, que la reapertura de China favorezca más a toda la industria alemana y veamos cierta mejora en la actividad alemana, y probablemente el sector servicios, que viene de un momento muy boyante, pues empiece a moderarse o a ralentizarse, ¿no? Y probablemente pues pueda suceder lo contrario en los próximos trimestres, ¿no?, que se vea una moderación del sector servicios y una recuperación ligera de la parte industrial por el reopening chino. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Asset Managers. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos.